Uno imaginaría que un evento de este tipo comenzaría de manera más paulatina, dando algo de tiempo para prepararse, pero no, solo fue un estruendo que marcó un antes y un después. Y todo comenzó con una extraña aparición. En una ubicación desconocida del bosque que rodea Ciudad Fortuna algo comenzó a alterar el orden. Repentinamente y sin ninguna explicación el viento comenzó a cambiar de dirección dirigiéndose hacia un punto específico, siendo atraído por una fuerza que se estaba generando en ese lugar al mismo tiempo que una pequeña fisura aparecía. Una fisura que seguía un patrón similar a un vidrio resquebrajándose, creciendo y emitiendo una energía nunca antes vista, siendo esto solo el comienzo. La misma creció a lo largo alcanzando unos 3 metros de longitud, llegando a un punto de saturación, quebrándose para dar paso a una luz que tomó forma de un círculo de igual longitud. Dicha luz destellaba pequeños relámpagos púrpuras y azules emitiendo de manera estable la extraña energía, dicho en otras palabras una brecha. De esa brecha la luz brilló fuertemente por unos segundos, alertando de la intromisión de alguien. Al instante siguiente una figura atravesó el portal. Poniendo los pies en tierra, con su cabeza cubierta por una simple y blanca capucha, una joven con piel pálida y un largo cabello blanco aparecía. Ella dio un suspiro respirando por primera vez el aire de este mundo antes de abrir sus ojos, y aunque prefería no usarlos eran necesarios. Movió su cabeza de derecha a izquierda, analizando cada detalle del bosque con las pupilas color rojo de sus ojos. Se veía como un mundo común, no había cambios extremos, por lo que no había razón para no continuar el plan, de por sí no contaba con mucho tiempo. Extendió ambas manos a lo largo, diciendo unas palabras extrañas, creando una pequeña barrera que cubrió unos pocos metros a su alrededor. Luego llevó su mano hacia dentro de su ropa sacando una especie de arma. Se veía como el mango de un cuchillo, sin embargo, este no tenía la hoja respectiva, solo era el mango. Ella lo observó, al hacerlo una especie de hoja transparente se creó completando su arma, algo raro de ver. Volteó el cuchillo hacia ella misma y apuñaló su corazón. Hizo una mueca de dolor antes que su cuerpo cayera inerte al pasto. Su cuerpo no tenía ni una sola herida, esa hoja era un arma espiritual, lo que ella hizo fue separar su alma de su cuerpo físico. Abrió sus ojos encontrándose en otro lugar. Mientras su cuerpo yacía en el mundo de los vivos, su alma por otro lado no lo hacía. El cielo bajo su cabeza no era más que un oscuro plano celestial, el frío persistía en ese lúgubre lugar, una tierra de oscuridad y frío inquebrantable. El inframundo. La mujer bajó la mirada observando sus manos, las mismas junto al resto de su cuerpo emitían un pequeño pero notable brillo, con eso ella confirmaba que fue un éxito la transición de su alma al inframundo. Le tomó unos segundos notar que era rodeada por personas con sus ojos completamente en negro que caminaban torpemente en una misma dirección con el mismo brillo en sus cuerpos que ella. Todos ellos ignoraban su presencia pasando al lado continuando su caminar, después de todo solo eran representaciones físicas de almas que solo cumplían su instinto estando condenadas por toda la eternidad. Ella era la única que se podía mover conscientemente, después de todo era una maestra de la magia espiritual. Sin importar eso, por el momento debía pasar desapercibida. Caminó por un rato siguiendo el sendero de las almas, para encontrarse con el puente de acceso, un puente custodiado por el guardián del puente, un troll nativo de unos 15 metros de alto cuya función era restringir el paso a quienes no habían fallecido todavía. Para eso usaba su gigante tótem que aparte de arma servía para confirmar que cada alma estuviera muerta, pasando este punto estaba el castigo eterno de las almas. La mujer bajó la mirada colocándose disimuladamente entre el resto de los caminantes camuflándose. Cuando la luz del tótem la iluminó, este no hizo mayor diferencia entre las demás, después de todo cumplía los requisitos para avanzar. Pasando este obstáculo continuó su caminar hasta junto con muchas almas, llegar a una enorme masa de agua, algo imposible de atravesar a pie. Ladeó su cabeza observando el extenso y oscuro río, sus aguas eran completamente opacas con muchos cuerpos esqueléticos flotando río abajo, se acercaba a lo que buscaba pero no era suficiente. ¿Qué podía hacer? Esa respuesta fue rápidamente contestada cuando escuchó a la distancia el salpiqueo del agua proveniente de un enorme remo que se movía haciendo avanzar una barca en dirección a las almas. La barca era tirada por una entidad con forma humana, cubierta completamente por una túnica negra que se dedicaba a remar para llevar las almas de un lado al otro. El barquero llegó hacia la orilla, permitiendo que subieran una cierta cantidad de almas, entre ellas subió la chica comenzando su recorrido hacia el otro lado. Comenzó su travesía a través del río, travesía en la que ni el barquero ni ninguna otra alma a bordo hizo un solo sonido, solo observándose a los lados en el agua los cadáveres de los condenados. Eso hasta que se divisó la otra orilla, el barquero aparcó y todas las almas comenzaron a bajar, ella siendo la última.
Una vez todas las almas descendieron dejándola sola con el barquero, ella hizo avanzar antes de detenerse y voltear su mirada. ¿Dónde están las almas poderosas? Enfocándolo con sus ojos sangre, este cayó en su hechizo, alzando su mano para con su dedo apuntando río abajo. La mujer asintió a modo de agradecimiento antes de voltearse hacia él, levantó su mano hacia el pecho de la entidad haciendo un movimiento de empujar provocando que un agujero apareciera en el pecho del barquero. Este hizo un pequeño quejido antes de caer muerto en el río. Sin perder el tiempo tomó el control de la barca dirigiéndose río abajo. Navegó por un rato observando de derecha a izquierda cómo el panorama sombrío no cambiaba mucho, aunque los muertos río abajo sí se veían alterados de vez en cuando moviéndose hacia la barca tratando de subir. Arañaban la madera y gemían intentando subir, aunque eso no inquietaba a la chica que tenía firme su mirada hacia su objetivo que divisó a la distancia, una enorme puerta con grandes cadenas restringiendo la entrada. Probablemente nadie había llegado a esa ubicación en la historia de este inframundo. Acomodó la barca para descender a la orilla frente a la gran puerta mientras algunas almas lograban subir a bordo. Igual eso no importaba, no pensaba usar la barca más, ya no era de utilidad. Descendió y se acercó a la enorme puerta con detalles demoníacos cerradas por una inmensa cadena probablemente maldita con algún rito infernal. Dio un suspiro antes de juntar sus manos comenzando a rezar en silencio, sus palabras eran un vocabulario desconocido, durando aproximadamente 2 minutos antes de extender sus manos hacia la puerta y decir: «En nombre de Dios que se abra esta puerta». Una vez dicho esto la cadena comenzó a brillar antes de oxidarse soltando su agarre cayendo con un estruendo metálico que resonó en todo el lugar. La puerta luego de eso con un chillido se abrió haciendo que la mujer hiciera una mueca parecida a una sonrisa. Entró solo para notar un panorama muy similar solo que esta vez el río no era negro sino de color rojo muy parecido al rojo de sus maléficos ojos, eso llamó su atención pero no tanto como lo que estaba inerte en el fondo del río rojo. El rey demonio, dijo con un rostro muy tranquilo aunque por dentro estaba emocionada de encontrar el alma del soberano anterior de este lugar, Mundus. Y no solo él, en ese río había más, como por ejemplo el otro rey demonio Argosax, junto con ellos dos también habían varias almas de demonios de alto nivel. Se agachó frente al río haciendo aparecer una vasija con la que iba a extraer las almas, su propósito aquí era robar las almas más poderosas entre los muertos. Justo cuando iba a colocar su vasija sintió un frío metálico tocar su cuello. ¿Pero qué tenemos aquí?, dijo una voz masculina detrás. Ella en cuclillas estaba en completa desventaja ante esta persona que había aparecido, y no solo eso, el hecho de sentir el frío del metal de esa arma significaba que era un arma con características espirituales, por lo que podía dañarla y por ende matarla. La persona detrás era el actual gobernante de este inframundo y por ende uno de los seres más poderosos de este mundo. Intentó sutilmente voltear tratando de atraparlo con su visión, pero este no lo permitió poniendo el filo del arma que portaba en su mejilla impidiendo lo que planeaba. Esa arma se trata de una horca de 2 puntas, un vidente, un arma digna de un gobernante. Tienes 5 segundos para convencerme de no matarte. ¿Y por qué no lo has hecho? Simple curiosidad, llegas hasta aquí, abres puertas prohibidas pasando mis defensas como si nada, eso no pasa por aquí, ¿quién eres? Nadie importante. No me digas. Esta persona acercó y presionó más su vidente contra el cuello de la chica. Intenta de nuevo, dijo con un tono más agresivo. Pese a eso ella estaba tranquila, no mostraba ningún signo de temor. Solo soy una recolectora, como te dije antes, nadie importante. ¿Una recolectora?, preguntó el hombre pero ella guardó silencio. ¿Cómo atravesaste mis defensas? Es un largo camino hacia abajo. La mayoría de los inframundos funcionan de manera similar, no fue problema. Esta respuesta confundió al hombre haciéndose preguntar de qué hablaba. Lo preguntaré una última vez, ¿quién eres? La chica dio un suspiro, supuso que estaría bien dar la respuesta que quería, después de todo estaba contratiempo. Si quieres saber, soy alguien que viene a destruir tu mundo. ¿Qué? Comprendo tu confusión, no es algo fácil de explicar, en esencia esto es una invasión. ¿Invasión? No te ves como una gran amenaza. No debes preocuparte por mí, preocúpate por los que vienen, prepara a tus héroes. ¿Héroes? La mujer arrodillada se quedó en silencio unos segundos antes de hablar de nuevo. Ya veo, así que este mundo no tiene héroes, es una lástima, todos los mundos así perecen. Ja, héroes. No me hagas reír, los demonios desayunan héroes. Esas palabras están a punto de ser puestas a prueba. Diciendo esto bajó por completo su cabeza, cerrando sus ojos mientras un fenómeno natural comenzó a ocurrir. ¿Pero qué? ¿Qué es esto?
Algo inédito fue ver cómo comenzó a temblar el inframundo, temblaba violentamente sacudiendo todo el lugar. La mujer dio una sonrisa siniestra antes de ser atravesada por el vidente en todo su pecho, haciendo que sus ojos se pusieran en blanco dejándose de mover. Infeliz, dijo el hombre viendo cómo el alma estaba desapareciendo pero no por morir, más bien estaba regresando su cuerpo físico. Ese terremoto que se originó en el inframundo sacudió gran parte del planeta. Donde un joven caballero peliblanco casi pierde el equilibrio mientras llevaba una pesada caja de madera llena de suministros. Se encontraba en el cuartel general de la Orden de la Espada ayudando junto a otros caballeros con las reconstrucciones cuando fueron sorprendidos por el sismo. Los demás caballeros y voluntarios que estaban ayudando también perdieron el equilibrio. Nero puso la caja en el suelo asomándose por el balcón más cercano, teniendo un pésimo presentimiento observando el bosque, notando como una gran cantidad de aves volaban espantadas a toda velocidad fuera de ahí. Lo que sea que estaba pasando se originaba ahí. Oigan, tomaré un descanso, dijo tomando a Red Queen antes de saltar por el balcón listo para dirigirse a donde debía. Corrió hasta llegar al bosque entrando en la maleza tratando de seguir su instinto para saber dónde debía ir, aunque eso no era necesario ya que solo debía ir por el camino de donde todos los animales huían. A su lado pasaban aves, conejos, venados y otro tipo de animales escapando del peligro, lo único que debía hacer era seguir el camino inverso de estos para llegar a su destino. Lo curioso pasó poco después de pasar la gran mayoría de animales viendo varios demonios avanzando detrás. Un grupo de demonios Frost y Assault se acercaban deprisa. ¿Se trataba de ustedes, desgraciados? Detuvo sus pasos, dio media vuelta armándose con Red Queen listo para recibirlos siendo sorprendido cuando estos lo ignoraron pasando a su lado para seguir todos la misma dirección. Ok, ahora estoy preocupado, dijo el cazademonios retomando sus pasos, no era para nada normal que los demonios lo ignoraran y si lo hacían era porque iban por una presa más grande. Corrió no pasando mucho para llegar al punto donde los demonios atacaban, los mismos con feroces y rápidos ataques estaban atacando una especie de barrera transparente que les impedía el paso, usando sus garras y colmillos rompían pequeñas partes de la barrera aunque no lo suficiente grandes para dejarlos pasar. Nero se sorprendió al ver a una chica inconsciente en el centro de la barrera, estaba a tal vez 1 minuto o 2 de ser devorada por los demonios. Detrás de ella había un extraño círculo azul emitiendo energía también, no sabía qué era eso pero salvar a la chica debía ser su prioridad. Sin perder el tiempo tomó a Red Queen, comenzando a destazar a los demonios, ellos ni se defendían, de hecho no le prestaban importancia, pese a estar siendo acabados seguían tratando de romper la barrera y llegar a la chica. Derrotó a 9 pero el 10º logró destruir la barrera avanzando con sus garras listo para destrozarla a la chica antes que un balazo se estrellara en su 100, haciéndolo retroceder antes de ser exterminado por un corte de espada. Sin perder el tiempo Nero guardó su espada para acercarse a la inconsciente chica, una chica de tez blanca y un largo cabello de igual color. Hey, oye, ¿estás bien? Preguntó dándole un par de suaves cachetadas a ver si reaccionaba. No reaccionaba en lo absoluto. El cazademonios la tomó en sus manos recogiéndola suavemente pensando en llevarla a algún centro médico. Eso antes que la luz destellante del portal frente a ellos comenzara a cambiar de color, este pasó de un tranquilo azul a un rojo tirando a vino, un color que parecía llamar al caos. Nero alzó su mirada hacia el portal observando cómo 2 hombres salían del mismo uno detrás del otro. ¿Pero qué?, dijo el cazademonios viéndolos salir. Ellos, en especial el que salió de primero, bajaron la mirada observando a la chica en los brazos del peliblanco con una expresión extraña. Nero los miró de manera desconfiada, era difícil adivinar sus edades y sus rostros eran muy enigmáticos y sus vestimentas eran victorianas, uno era más alto que el otro, unos completos bichos raros que sin duda olían a problemas. Hey, ¿qué se supone que haces? ¿Acaso la mataste? Después de su pregunta el hombre de atrás hizo una pequeña risa burlona, no creyendo que eso fuera posible. No lo parece pero, tal vez sí, ¿eres uno de los héroes de este mundo? No, no es un héroe, emite energía demoníaca, y mira cómo se viste, ni siquiera una armadura ligera, es solo un idiota. Energía demoníaca, qué primitivo, pobre diablo. ¿Qué dijiste? Nero frunció el ceño no creyendo que 2 raritos lo estuvieran insultando. Puso a la chica una vez más en el pasto para poner un pie delante listo para ubicarlos antes de darse cuenta que uno de ellos avanzó rápido poniendo su puño en la cara del cazademonios. Apenas le dio tiempo de poner su brazo demoníaco frente a su rostro usándolo a modo de escudo. El impacto contra el puño resonó fuerte haciendo a Nero retroceder siendo arrastrado hacia atrás, si no hubiera fijado firme sus pies hubiera salido volando. ¿Qué carajo?
Desconcertado, Nero se acababa de dar cuenta que estos dos eran exageradamente fuertes. Hermano, lo sé, qué sorpresa. Ese brazo es interesante, muy interesante. Después de decir eso, ambos hombres comenzaron a moverse en direcciones contrarias, uno a la derecha y otro a la izquierda, rodeando a Nero. ¿Quieren jugar, Bien, juguemos. Nero levantó sus puños avanzando unos pasos, pero no para encararlos, sino más bien para ponerse justo enfrente de la chica inconsciente. Podía ser una pelea, sin embargo, debía proteger a esta inocente civil a toda costa. Esta acción solo hizo que ambos hombres marcaran una sonrisa sarcástica en sus rostros, no creyendo lo que veían. Qué estúpido, la ignorancia es otro de tus enemigos por lo que veo. Jódete. Dijo volteando hacia el de la izquierda. Hagamos esto más fácil para todos. El de la derecha hizo aparecer un kusarigama, una hoz con cadena, meneó la cadena haciéndola girar en su mano antes de arrojarla envolviéndola en la pierna de la chica. El hombre movió hacia atrás la mano, haciendo retroceder la cadena llevándose con ella el cuerpo. Él estiró la mano tirando el cuerpo lejos como si fuera basura. Hijo de perra. Nero comenzó a correr hacia él cerrando su puño demoníaco apuntando a su cara. Protección, muro de tierra. Un muro salió disparado del suelo justo delante de Nero impidiéndole el paso, aún así Nero no retrocedió haciendo que su brazo demoníaco emitiera más energía dando un golpe al muro. La tierra comenzó a agrietarse destruyéndose siguiendo su paso hacia ese hombre que logró agacharse evitando el ataque con buenos reflejos. No había duda de que sabía moverse en combate. El peli blanco reacomodó su cuerpo listo para lanzar un segundo puñetazo, sin embargo, su compañero avanzó para protegerlo con su arma, o más bien puso su defensa frente al brazo demoníaco, siendo este un gran escudo amortiguando el poderoso puñetazo. Mi turno, full counter. El escudo comenzó a brillar fuertemente lanzando una onda de energía hacia el frente impactando a Nero. Este recibió el impacto crujiendo los dientes mientras era alejado por el impacto causándole algunos golpes menores. ¿Qué pasó? ¿No lo notaste, hermano? Cuando vio tu escudo llegar redujo la fuerza de su puño, quizás solo fue suerte pero eso le ayudó. Ah, qué mal, si hubiera golpeado con todas sus fuerzas su brazo hubiera sido arrancado de su cuerpo, bueno, ¿qué más da? Diciendo esto, uno de los hombres dio una sonrisa e hizo aparecer otra arma, en su mano izquierda sostenía su escudo y en la derecha se armaba con un mangual. Un mangual es un mango de madera unido a una bola metálica con filosos picos mediante una cadena. Esto solo se pone mejor, decía Nero tomando de su espalda a Red Queen, clavándola en el suelo girando su empuñadura llenando la hoja de fuego. La cadena del kusarigama fue arrojada hacia él avanzando hasta envolverse en la hoja de Red Queen. El hombre trató de jalar la cadena y arrastrar a Nero pero este posicionó bien sus pies, resistiendo y en respuesta empezó a jalar arrastrando al hombre hacia él. Si que tienes fuerza, seguramente serías un héroe en otro mundo. Cierren la boca de una maldita vez. Usando todas sus fuerzas Nero tomó la cadena, dándose vuelta para arrojar al hombre contra los árboles. Este poco pudo hacer por la repentina acción, golpeándose contra los troncos que medio destruidos cayeron encima de él. Dándose rápido la vuelta el otro estaba justo frente a él atacando con su mangual, el cazademonios acomodó rápidamente la espada haciendo que la bola de acero y el filo de Red Queen impactaran haciendo que ambas armas sacaran chispas por el impacto. Es una buena espada pero no para pelear contra armas vasallas. Esta lindura nunca ha retrocedido ante nada y esta no será la excepción. Nero comenzó a aplicar fuerza haciendo retroceder a este hombre, eso hasta que por alguna razón no pudo seguir más. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿No habías experimentado magia de anulación antes? ¿Nunca has estado en una pelea real? ¿De qué mierda hablas? Tranquilo, solo anule el 50% de tu fuerza, me gusta ver a mis víctimas retorcerse, hacerlas creer que aún tienen oportunidad. Nero bajó la cabeza haciendo al hombre pensar que era su señal de rendición, pero al contrario solo escuchó una risita proveniente del peli blanco que lo hizo cambiar su sonrisa confiada a una mueca de disgusto. 50%, este es mi 50%. No sabía que era tan impresionante. El peli blanco dio vuelta a la empuñadura de Red Queen, dándole más poder haciendo retroceder la bola de metal, balanceó la espada y volvió a atacar con la misma. Hizo atacar de nuevo con su gran espada, el hombre hizo lo mismo con su arma, comenzando un intercambio de ataques golpeando metal contra metal dando una batalla vistosa. Eso hasta que el otro hombre interfirió saliendo de entre los árboles donde había caído. Sin embargo, no hizo un ataque frontal como se esperaría, se quedó atrás juntando las manos frente a su rostro, en una de sus manos juntó su dedo índice con su pulgar haciendo una especie de círculo en donde apuntó al peli blanco y con su otra mano al lado hizo una figura de una boca. Con
dijo cerrando la mano haciendo que de la nada encima de Nero apareciera la cabeza de un enorme y monstruoso zorro, con un color blanco, sus ojos en forma de espiral y filosos dientes apuntando a tragarse al peli blanco. Por la posición donde apareció solo tuvo que abrir su mandíbula y violentamente dar su mordida. Nero no tuvo tiempo de reaccionar por lo que tuvo que soltar a Red Queen alzando sus manos para tratar de detener las enormes fauces del zorro atacante. La boca del animal se cerró haciendo que el hombre que lo invocó hiciera una media sonrisa, pero esta desapareció al ver cómo la boca se abría poco a poco viéndose como el peli blanco abría la quijada usando la fuerza de sus brazos para hacerla retroceder. Lo detuvo estando debilitado. Notable. El hombre aplaudía sarcásticamente mientras el otro aprovechaba esta oportunidad. Buen trabajo hermano, el otro atacante sacudió su mangual lanzando fuertemente la bola de hierro hacia el estómago de un Nero que por detener la boca del zorro no pudo defenderse. Rugido de trueno, dijo mientras Nero crujía los dientes antes que la bola de metal se llenara de electricidad impactando el costado derecho de su estómago. Con un pequeño grito de dolor el cazademonios salió disparado por el impacto sintiendo como la mitad de sus costillas se rompieron, sin contar el shock eléctrico que sentía por todo el cuerpo. Cayó al suelo dando varias vueltas antes de detenerse. La cabeza de zorro desapareció mientras el segundo sujeto tomaba de nuevo su arma haciendo girar su cadena lanzándola para amarrarla al pie del peli blanco. Ahora, gira. Hizo hacia atrás la cadena aprovechando a un debilitado Nero levantándolo haciéndolo girar arrojándolo contra varios árboles derrumbándolos para caerle encima, justo como Nero hizo con él. Con eso aprenderá. Continuemos, aún debemos preparar la llegada. Diciendo esto ambos dieron media vuelta comenzando a caminar hacia Ciudad Fortuna antes de oír una furiosa voz. ¿A dónde creen que van? Los hermanos voltearon viendo unos 5 árboles volar en su dirección. Escudo estrella fugaz. Dijo el del escudo creando una barrera que se extendió protegiéndolos, una vez los árboles chocaron contra la barrera se despedazaron terminando como escombros en el suelo. Y de la dirección de donde fueron lanzados vieron en pie y recuperado de sus heridas al guerrero peli blanco que se estaba convirtiendo en una piedra en el zapato para ambos. Pero esta vez era diferente, emitía una energía más fuerte, sus ojos se tornaron rojos y una figura demoníaca espectral aparece flotando detrás suyo. Eso parece una serie maldita, ¿ese poder viene de tu interior? Parece una variación, por lo que veo su sangre es el catalizador, tal vez deberíamos llevárnoslo. No, acabémoslo acá. Ustedes cierren sus malditas boca, trapear el piso con sus estúpidos rostros. Los dos solo sonrieron antes de aceptar su reto. Nero comenzó a correr hacia ellos mientras el alto elevaba su escudo pero no específicamente apuntando al peli blanco. Hermano. Hermano. Ciégalo. El otro golpeó su arma contra el escudo desplegando un enorme halo de luz que cubrió todo el perímetro. El cazademonios tuvo que entrecerrar sus ojos cubriéndose de la luz para luego darse cuenta de una espesa neblina que cubrió su alrededor apareciendo de la nada. Miró de derecha a izquierda no viendo absolutamente nada solo logrando oír las molestas risitas de un lado para otro a la distancia. Esto no era bueno, el débil trigger espectral tenía un tiempo límite, debía encontrarlos rápido pero por otro lado, ellos no sabían eso, tal vez podía usar eso a su favor. A su derecha sintió un aumento de temperatura proveniente de muchas esferas de fuego lanzadas hacia él y a su izquierda era lo mismo viendo destellos de rayos dirigiéndose. Claramente esos ataques eran señuelos de otros ataques, con suerte ataques físicos por lo que la mejor opción a falta de tiempo era caer en los señuelos. Extendió sus manos a los lados haciendo que el caballero espectral hiciera lo mismo recibiendo los ataques sin recibir daño. Abriste tu defensa, diciendo esto al mismo tiempo por el frente y por detrás aparecieron los dos hombres apuntando sus armas hacia el peli blanco, como él tenía sus brazos extendidos hacia los lados parecía indefenso. Pero eso era lo que quería aparentar. Ahora solo debía definir a quién acabar primero. Alzó un poco su pie dando un fuerte pisotón al suelo haciendo que la tierra saliera expulsada hacia el frente. El que atacaba de frente tuvo que detenerse cubriendo su rostro con su antebrazo deteniendo su avance. El de atrás también se detuvo al ver cómo Nero lo miró de reojo, observando esos ojos completamente rojos, algo en esa mirada hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo haciéndolo dar un salto hacia atrás. Esa mirada demoníaca acababa de intimidar al oponente de atrás, era hora de tomar la iniciativa y atacar. Alzó a Red Queen por encima de su cabeza, apuntando hacia el cuerpo de su oponente con un ataque que buscaba perforarle el cráneo. Pero primero debía pasar por su escudo ya que lo levantó en dirección hacia la gran espada, esto era malo, la última vez repelió y devolvió la fuerza del ataque, sin embargo, ya tenía una idea de cómo lidiar con eso.
Una vez la espada se acercó al escudo, Nero la soltó haciendo que no hubiera impacto. El hombre del escudo levantó una ceja en señal de confusión antes de entender el porqué cuando vio el brazo del caballero espectral atacar. Trataba de hacer que el full counter afectara al caballero en vez de a él, que así fuera. Alzó el escudo posicionándolo muy en alto para impedir el puño del caballero espectral antes que este desapareciera. ¿Qué? El hombre bajó la mirada con un rostro de enojo, viendo cómo el peli blanco había pasado la mano extendida con la que sostenía el escudo dejándolo en una inmejorable posición. Ríete de esto. Con un puñetazo certero al estómago, Nero lo hizo escupir sangre. Tan fuerte fue el golpe que pudo sentir el dolor de este hombre hasta el punto de soltar sus armas poniendo una rodilla en tierra. Nero dio una media sonrisa satisfecho antes de comenzar a sentir algo extraño en su cabeza. Llegaron varias imágenes a su mente, visiones de lugares destruidos, muchas personas asesinadas y entre las personas detrás de esto estaban estos dos hombres junto con otras siluetas de personas más grandes detrás. Se separó dando 2 pasos hacia atrás, el hombre sujetó su estómago escupiendo sangre antes de alzar débilmente la cabeza dándose cuenta de lo que pasaba. Eso se llama premonición. Lo que acabas de ver es lo que quedó de los mundos donde hemos estado y será el futuro de este mundo. Esto era grave, muy grave. Estos malditos habían venido desde otro lado para destruir el mundo. ¿Qué carajos era esto? Esta persona comenzó a reírse burlándose de la situación antes de recibir otro puñetazo en su rostro seguido de un fuck you dicho por el peli blanco. El hombre cayó acostado retorciéndose de dolor antes de detenerse alzando la vista mientras sus heridas se curaban. Tendrás que hacer algo mejor. Nero crujió sus dientes enojado por la provocación, tomando al sujeto del cuello levantándolo para sacudirle el cerebro a golpes antes de sentir un horrible impacto en su pierna. Se tambaleó bajando la mirada para ver un gancho que había traspasado su pierna derecha haciéndolo sangrar violentamente. Tratando de ignorar el punzante y fuerte dolor, Nero pudo notar que ese gancho de metal era un tipo de modificación del arma de cadena del otro sujeto. ¿Acaso su arma cambió? ¿Cómo hizo eso? Sea lo que sea, lo había inmovilizado por unos momentos. Veamos si esto es de tu talla. El otro hombre desde una distancia segura juntó sus manos preparando un ataque más. Disparo mágico. Movilización meteórica. Al decirlo, el cielo se oscureció haciendo que Nero alzara la vista. ¿Me estás jodiendo? Era difícil de creer cuando del cielo comenzaron a caer meteoritos. Los mismos eran de un tamaño considerable y caían rápidamente. Esas cosas causarían un daño inimaginable. El hombre, que aún era sujetado por Nero, aprovechó su distracción para sacudirse dándole un cabezazo para liberarse y alejarse. Suerte con eso, dijo perdiéndose entre la vegetación. El peli blanco no tuvo más opción que verlo alejarse activando de nuevo el débil trigger espectral esperando poder defenderse de alguna forma de los meteoritos. Lo siguiente que se vio fue al bosque comenzando a hundirse por la lluvia de meteoros, acabando con cada animal, monumento, edificio antiguo y relieve que había en el lugar, no dejando ni un solo árbol en pie, dejando enormes tumultos de escombros que ahora eran un irreconocible y triste páramo. Si ese ataque hubiera sido en una ciudad poblada, las fatalidades habrían sido incontables. Creo que te excediste, hermano. Usé mucha magia, no podré usar ataques mágicos por un tiempo, pero creo que valió la pena. No creo que eso lo termine. Nos dará tiempo, eso es lo importante, dijo mientras sus armas desaparecían por el cansancio, limpiando el sudor de su frente con su antebrazo. Ambos dieron media vuelta con sonrisas orgullosas, avanzando unos cuantos metros para ser sorprendidos por un sonido detrás de ellos. Voltearon para ver al cazademonios aparecer con un repentino salto con la mano en alto, sosteniendo a Red Queen haciendo un ataque que por la cercanía sería inesquivable. Su abrigo estaba desgarrado en varios lugares, su rostro estaba sucio por la gran cantidad de tierra que había caído sobre él, los músculos de todo su cuerpo palpitaban por la fatiga y sangraba de diversas heridas que habían tenido al recibir los meteoritos. Aún así su mirada estaba fija en su objetivo. Matar a estos dos. Eran unos malditos asesinos, no podía dejarlos vivos. Si lo hacía, ellos matarían a todos en fortuna y luego avanzarían. Apuntó al que se veía debilitado, sin embargo, el otro lo empujó alzando el escudo frente a Red Queen. Full counter. Red Queen impactó el escudo haciendo que este produjera una luz reflejando la fuerza del impacto contra el cazademonios. Varias heridas profundas aparecieron en su torso, sintiendo todo el dolor del golpe. Aún así no retrocedió, apretó los músculos de sus brazos, aplicando fuerza hacia arriba haciendo que el hombre se viera forzado a perder su posición defensiva. El hombre gruñó enojado por aún ver a su oponente en pie. Aún así, tenía toda la ventaja contra ataques físicos, por lo que todas las cartas estaban a su favor.
Una sonrisa salía en su rostro, ladeando su cabeza viendo extrañado cómo su oponente soltaba su gran espada llevando sus manos a su cintura, simulando tomar el mango de otra arma. Era extraño ya que la postura recordaba a los samuráis del antiguo oriente. Pero sus ojos se abrieron a más no poder al ver cómo una katana apareció en sus manos de repente. ¿Qué era eso? La legendaria y poderosa Yamato aparecía en el mejor momento posible. Nero desenvainó la katana apuntando hacia su oponente que puso su escudo de frente solo para sentir una ligera brisa pasar a través de él. Sin darle tiempo ni de procesar lo que acababa de pasar, el brazo con el que sostenía el escudo cayó separado de su cuerpo dando paso a un chorro de sangre seguido de un grito de dolor. El hombre puso una rodilla en tierra sujetando con su otra mano su grave herida. Miraba la herida incrédulo de lo que pasaba. ¿Un ataque de viento? ¿Eso no fue magia? ¿Qué fue eso? ¡Muévete! El grito de su hermano lo sacó de sus pensamientos, pero ya era tarde. Alzó la vista para ver la katana caer sobre su cabeza. Nero sin pensarlo aprovechó la ventaja, clavando el filo de Yamato en el cráneo de este invasor, traspasando la mitad de su cabeza. ¡No! Gritó el otro hombre habiendo presenciado el asesinato de su hermano y sin más poder mágico para defenderse entró en desesperación. ¿Tú cómo pudiste? No tienes idea de lo que... Hijo de perra. Nero sacó la katana de la cabeza hundida de su oponente solo para dar una media vuelta haciendo otro corte lateral, cortando por la mitad el torso del sujeto, regando sus vísceras por todo el lugar. No. No te me acerques, dijo el otro temblando mientras daba pasos torpes hacia atrás. El otro invasor trató de tomar distancia de Nero, que fijó su mirada en él sacudiendo la Yamato para limpiar la afilada hoja de la sangre que quedó impregnada de su hermana. No te me acerques. Él retrocedió dando pasos hacia atrás respirando pesadamente, sin perder de vista a Nero que solo acomodaba su katana para otro ataque. Esta era la primera vez en mucho tiempo que no podía controlarse, su impotencia era clara, no le iba a ganar a este peli blanco. Por lo que solo tenía una opción, una última carta a su favor, la distracción. Alzó su temblorosa mano apuntando detrás de Nero. Mira, dijo con desesperación en sus ojos. Nero detuvo sus pasos sabiendo que eso no era más que una medida desesperada, sin embargo, pudo notar cómo él no mentía dándose vuelta. No, Nero de repente bajó sus brazos decaído. ¿Qué golpe moral acababa de recibir al ver su hogar completamente destruido? Tristemente el ataque de meteoritos había llegado hasta Fortuna, la ciudad que apenas se estaba reconstruyendo estaba completamente en ruinas. Los grandes impactos hundieron la tierra, sus edificios y casas completamente en el suelo y en otros lugares el fuego comenzaba a expandirse. Desde donde estaba era difícil de ver, pero había muchos cuerpos bajo los escombros, la posibilidad de sobrevivir a algo de esa magnitud era casi nula y eso incluía a su querida Kirie. Volteó de nuevo queriendo descargar toda su frustración contra el hombre que estaba tratando de alejarse. El hombre corría tratando de invocar nuevamente su Kusarigama, pero como imaginaba no tenía energía suficiente. Trataba de llegar hasta la grieta dimensional antes que Nero apareciera frente a él clavándole a Yamato en todo el estómago, traspasándolo de un lado a otro. Él solo pudo escupir sangre mientras llevaba sus manos al filo de la espada clavada, usando las pocas fuerzas que le quedaban tratando de sacarla. Es inútil. Cállate, no tengo pensado caer en tu inframundo. Mientras termines sufriendo ve al inframundo que te dé la gana. Terminando de decir eso, Nero soltó una de sus manos de la empuñadura de Yamato llevándola a su espalda. De ahí tomó la empuñadura de Red Queen, elevando la gran espada teniendo en mente cortar a este hombre por la mitad. Con el inmovilizado por Yamato solo era cuestión de un movimiento para acabar su vida. Bajó violentamente la espada justo antes de sentir un horrible escalofrío en todo el cuerpo. Esto ya lo había sentido antes, era difícil de describir pero sabía que era un instinto de supervivencia, algo así como si su cuerpo le avisara que se moviera. Su ser se movió reaccionando sin pensar un par de centímetros a la derecha antes de sentir un repentino y terrible dolor, seguido de un gran chorro de sangre saliendo desde su espalda. Volteó la cabeza sorprendido para ver a la mujer que estaba inconsciente detrás de él. Ella lo había atacado con una guadaña, clavándosela por la espalda por poco llegando a su corazón. Volteó la cabeza sorprendido para ver a la mujer, ella, a quien había intentado proteger pensando que solo era una inocente civil, lo había atacado a matar por poco dándole en el corazón. Si no se hubiera movido esos pocos centímetros su corazón ahora estaría fuera de su cuerpo. Ella no alzó la mirada evitando hacer contacto visual, se veía en un pésimo estado, todo su cuerpo temblaba, estaba bañada en sudor, jadeaba sin control y apenas podía mantener sus ojos abiertos, parecía que caería muerta en cualquier momento. No lo logré. Dijo débilmente. Estúpida. ¿Cómo no lo mataste?
Gritó desesperado el hombre mientras se retorcía tratando de liberar la Yamato de su estómago. Ante esas palabras ella puso un rostro de impotencia haciendo hacia atrás sus manos sacando la guadaña para ir por otro ataque. De nuevo apuntó al pecho pero esta vez Nero se volteó deteniendo la guadaña con su mano demoníaca sujetando el mango de la misma. Ella trató de aplicar fuerza pero era inútil, la transición de su espíritu fuera de su cuerpo la había dejado debilitada, en este momento ella no era más que peso muerto. Estabas con ellos, vaya idiota que soy, debí dejar que te mataran los demonios. Diciendo esto Nero que aún sujetaba el mango de la guadaña bajo la mano, sujetando la muñeca de la chica, comenzando a aplicar fuerza poco a poco. La chica no tuvo más opción que soltar su arma y dar un pequeño grito de dolor mientras mordía sus labios tratando de soportar la presión. No creo que un cadáver más haga mucha diferencia. Para Nero esta mujer pasó de inocente civil a ser una invasora, no había razón para dejarla viva. La pálida chica víctima del cansancio y dolor perdió el control de sus piernas, siendo forzada a arrodillarse y bajar la cabeza, no soportando la fuerza con que el cazademonios apretaba su mano aplicando cada vez más fuerza, un poco más de tiempo y le terminaría destruyendo la mano. Aún así todavía tenía una carta bajo la manga que jugar pero no dependía solo de ella. Alzó a duras penas su cabeza viendo de reojo al hombre que entendió de inmediato su plan. Este dio un desesperado salto hacia atrás haciéndose más daño pero liberándose de la espada, de igual manera no es como si Nero hiciera mucho esfuerzo por detenerlo. Con un hoyo sangrante en su estómago, sabiendo que estaba contratiempo el hombre trató de atacar. Solo para toparse con que el peli blanco lo miró de reojo observándolo como el pedazo de basura que era antes de sorprenderlo sacando de su abrigo un arma de fuego. Lo tenía en la mira, era solo cuestión de apretar el gatillo. Sin embargo, antes de disparar la mujer aprovechó para alzarse y con su mano libre apuntar con su cuchillo espectral al cuello del peli blanco, si ella lograba acertar aunque fuera un rasguño, separaría el alma del cuerpo de Nero. El cazademonios ni siquiera se movió sin darle importancia, solo veía un mango de cuchillo vacío sin tener idea de lo que se trataba, iba a conectarlo pero antes algo pasó. De la nada en el hombro de Nero apareció un cuervo que graznó fuertemente haciendo que la mujer se detuviera y retrajera su mano sorprendida. Este cuervo no era un pájaro normal, tenía 6 ojos, 3 a cada lado, una ave demoníaca sin duda. El hombre crujió sus dientes furioso por el nuevo fallo de la mujer, avanzando más rápido para atacar pero esta vez Nero sí apretó el gatillo de Blue Rose, impactándolo en el pecho y ambas piernas. Este cayó al suelo con sus ojos en blanco, todavía no estaba muerto pero sí estaba acabado. El cuervo en el hombro de Nero graznó nuevamente dando una sensación agresiva. El peli blanco no tenía idea de cómo había aparecido esa ave demoníaca, sin embargo, no importaba, si estaba de su lado daba igual. Por lo que solo quedaba terminar el trabajo enfocando a la albina que aún sujetaba. La mujer a la que Nero no había soltado todavía, alguien que estaba a su merced para ser interrogada o asesinada como al cazademonios le pareciera mejor. Ella estaba de rodillas sin oponer resistencia al agarre, estaba derrotada y lo sabía. Curiosamente otro cuervo demonio apareció postrándose sobre el otro hombro de Nero teniendo ahora 2 mientras un tercer cuervo los sobrevolaba, aunque era extraño en este momento daba igual. Últimas palabras. Ante esa pregunta ella exhausta alzó la mirada enfocando y analizando cada detalle del peli blanco, cada detalle del que acababa de hacerlos retroceder. Y no solo a él, en esos cuervos demoníacos veía reflejado al gobernante del inframundo, aquel que frustró sus planes. Sí. Buen viaje, Sayonara. Diciendo esto ella abrió sus ojos a más no poder desatando un extraño poder creando una presión que dejó a Nero inmovilizado. El cazademonios se vio sorprendido y más cuando ella logró liberarse para juntar sus manos creando un extraño símbolo que hizo que a sus pies apareciera un círculo negro. Este círculo comenzó a crecer buscando absorberlos, esto era un vórtice. Esto no era bueno, si esta cosa lo absorbía lo llevaría a donde ellos quisieran. No podía permitirlo, iba a cancelar ese vórtice como fuera y la mejor forma de hacerlo era cortarlo en 1000 pedazos por lo que reacomodó a Yamato nuevamente. Con Yamato en sus manos la fuerza del ataque de gravedad disminuyó permitiéndole algo más de movilidad. Esa espada. La chica quedó impresionada por esa poderosa katana sintiendo un enorme poder palpitar en su interior. Nero alzó la espada mientras esta retumbaba lista para hacer pedazos lo que estuviera al frente. No esta vez. La voz del hombre restante resopló detrás de Nero envolviendo uno de sus brazos en el cuello del peli blanco y el otro sujetando el brazo demoníaco que sostenía a Yamato. Este maldito aún tenía fuerzas para estorbar retrasando el ataque de la katana. Y esos segundos fueron todo lo que necesitó la chica haciendo que el vórtice ascendiera consumiendo a los 3 hacia la oscuridad.
dejando absolutamente ningún rastro de ellos, como si los tres se hubieran esfumado por completo. La grieta dimensional también desapareció dejando a lo que quedaba de Fortuna sin rastros o testigos de lo ocurrido. Como estar dentro de una lavadora cayendo, esa era la definición más cercana a lo que se sentía caer dentro del vórtice. Nero daba vueltas sin parar cayendo sin dirección aparente. Lo que se miraba no era oscuridad como uno imaginaría, más bien, eran luces resplandecientes de diferentes colores e intensidad cambiando sus patrones a cada segundo, algo similar a lo que se ve en un caleidoscopio. El cazademonios dio un codazo hacia atrás golpeando el rostro del imbécil que aún lo estaba sujetando haciendo que éste lo soltara. Dando un gruñido mientras de su nariz salía sangre, el hombre dio vueltas en el vacío acomodándose para atacar otra vez. En respuesta juntó las manos logrando invocar la cadena de Swarma, una invocación incompleta, sin embargo, aún útil. La lanzó violentamente. Nero a duras penas pudo reacomodar su ser alzando los brazos para tratar de neutralizar el ataque. Pero él no era el objetivo de la cadena, sino la chica peliblanca que había perdido la conciencia y caía detrás. Envolviéndola en la cadena, el hombre tiró llevándola a su lado. La sujetó groseramente como si se tratara de una bolsa de basura, hizo el mismo movimiento listo para lanzar y atrapar al cazademonios esta vez, pero de repente se detuvo volteando dándose cuenta que un halo de luz estaba cerca. Volteó de nuevo cruzando miradas con Nero. Te encontraré. Recuerda eso, te encontraré y pagarás por esto. Lamentarás haber nacido. Gritó mientras su voz se hacía débil desapareciendo por completo. Una lástima que no haya podido ver el dedo del centro que Nero le mostró en respuesta. Aunque el peliblanco debía preocuparse por otra cosa, viendo cómo se acercaba a una luz cubriendo sus ojos para sentir un cambio de presión a su alrededor y posteriormente sintiendo cómo su cara se estrellaba contra el pasto. Unos segundos pasaron mientras Nero se estabilizaba aún tirado boca abajo. «Auch», dijo mientras se volteaba sobando su frente con su mano. Abrió los ojos dándose cuenta que se encontraba en un bosque muy similar al de Fortuna, un panorama parecido pero diferente al caótico lugar donde estaba combatiendo hace pocos momentos. Hizo un esfuerzo para sentarse recostando su espalda sobre el tronco del árbol más cercano. Le dolía todo el cuerpo y estaba hecho un desastre, su abrigo estaba roto y su rostro sucio de sangre, tierra y sudor, ni siquiera en su pelea contra El Salvador había quedado en tan mal estado. Su cuerpo no se está curando tan rápidamente, aún así la peor preocupación en su mente era en dónde diablos se encontraba. Respiró hondo tratando de calmar su mente llena de tantos pensamientos que parecía sobrecargarse sintiendo el pasto entre sus dedos y mirando hacia el cielo sobre su cabeza. Realmente sentía dolor en todo el cuerpo, queriendo dormir y despertar con algo más de fuerzas. Y realmente sus ojos se estaban cerrando hasta que un sonido interrumpió su paz. Cau. A sus oídos llegó un graznido volteando apenas la cabeza, notando a 3 cuervos demoníacos observándolo mientras movían sus cabezas con sus 6 ojos cada uno. ¿Qué rayos son ustedes?, preguntó el cazademonios de mala gana. Los cuervos se miraron entre ellos obviamente no entendiendo lo que Nero les había dicho antes que uno alzara vuelo. Aleteó las alas comenzando a volar de manera lenta, llegando frente al rostro del cazademonios antes de graznar fuertemente. Lo hizo y la cabeza de Nero se estremeció entrando en un trance producido por el poder demoníaco del cuervo. Su cuerpo quedó inconsciente mientras su conciencia era transportada a otro lugar. Abrió los ojos visualizándose en otro lugar. Un lugar bastante tétrico siendo este una amplia habitación cuyas paredes tenían diseños góticos priorizando los tonos oscuros y sus contrastes, los detalles de las vigas también daban mucho que decir dando a entender que era un trabajo complejo de realizar. El suelo era imposible de ver ya que una pequeña niebla llegaba hasta los tobillos dando una fría sensación en todo el lugar. Pero lo más impresionante del lugar eran las enormes gradas que daban al trono y en el mismo había alguien con una expresión de pocos amigos. No es la forma en la que me hubiera gustado conocerte, hubiera preferido ver tu cabeza en una estaca, aún así, bienvenido. Con una voz irritada, esta persona le dio la bienvenida al peliblanco. Esta persona es un hombre alto y delgado con cabello plateado medianamente largo, además de tener un tatuaje en forma de ramos de olivo en su frente. Viste con un elegante y extravagante atuendo el cual consiste en una larga gabardina blanca la cual está adornada con varias medallas. Nero entrecerró los ojos avanzando un poco para verlo mejor. Oye, suena como si me conocieras. Esas palabras hicieron que el hombre del trono soltara una pequeña risita. Sí, de hecho estaba en mis planes matarte, aunque gracias a esos malditos eso ya no sucederá. ¿Tú sabes quiénes eran? Creo saber un poco más que tú. Eso no me da mucha confianza, suenas como un hablador cualquiera.
Esas palabras hicieron que esta persona diera una pequeña carcajada antes de responder. Eso me convertiría en alguien como Esparda, supongo. ¿Qué acababa de decir? Esa persona que acababa de mencionar, sonaba como si lo hubiera conocido. Dejando esa duda palpable en el cazademonios, volvió a hablar. Déjame presentarte, chico, soy Hades, gobernante del inframundo. ¿Gobernante del inframundo? Preguntó Nero, confundido y con justa razón. Al menos gobernante de nuestro inframundo, por lo que acabamos de descubrir podría haber más, muchos más. Espera, si estás diciendo eso, ¿eso quiere decir otros mundos? ¿Ellos venían de ahí? ¿Cómo es posible? Es una buena pregunta, supongo que realizaron algún tipo de magia o rito, no lo sé, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué carajos debería importarle? Después de todo, no parecía algo contra lo que pudieran defenderse. Nero ladeaba la cabeza, se cruzaba de brazos y bajaba la mirada tratando de unir las piezas, descifrando lo que acababa de pasar. 3 individuos apareciendo por un extraño portal hecho con un rito o magia con el objetivo de destruir todo lo que se cruzara a su paso en un mundo que no era de ellos. ¿Por qué lo harían? ¿Qué ganarían con eso? Aparentemente destruir otros mundos da mucha experiencia. Respondió Hades haciendo comillas al final. ¿Experiencia? Eso todavía tiene menos sentido. ¿Qué es esto, un videojuego? Espera un momento. ¿Leíste mi mente? Preguntó Nero, desviándose del tema mientras lo señalaba de manera grosera. En mi reino leer la mente de idiotas es pan comido, pero no nos desviemos del tema, ¿de acuerdo? Te traje aquí para decirte un par de cosas. Ignoraré lo de idiota por el momento, no te vuelvas a pasar de listo, como sea, lo que tengas que decir escúpelo. Hades sonrió al escucharlo, de verdad le parecía divertido todo esto, qué ironía, estaba a punto de ayudar al nieto del traidor más grande en la historia de los demonios, y si eso no fuera poco, este joven peliblanco era una pieza que se lamentaba haber perdido. Después de todo, ahora estaba en guerra. Hades alzó su mano a la altura de su cabeza levantando un solo dedo. Primero debes saber que no somos el primer mundo atacado, somos uno de muchos. Al parecer tienen una forma de robar almas de los mundos donde están, después de eso las reviven usándolas en sus ejércitos, eso aumenta su poder de combate rápidamente. Oye, creo que, cállate, dijo Hades levantando su segundo dedo. Segundo, al parecer tienen rangos, los que llegaron eran de segundo rango, no sé cuántos serán en total, sin embargo, realmente dieron problemas atacando en 3 lugares distintos. Tú te encargaste de los de Fortuna, Dante de los que aparecieron en Londres y yo de los que aparecieron en el inframundo, hicieron ataques replegados para dividir las fuerzas defensivas del mundo. Es muy curioso que atacaran en estos lugares, claramente conocían dónde estaban los más fuertes, supongo tienen forma de saber dónde están las amenazas. Nero guardó silencio escuchando lo que Hades decía mientras alzaba su tercer dedo. Tercero, si te gustan los videojuegos esto te va a encantar, aparentemente no todo es malo con esta invasión, verás, cada vez que triunfas en una batalla, logrando cerrar las brechas dimensionales recibes una recompensa, algo así como un bono de nivel. Esa es la estupidez más grande que he oído. Es cierto, mira. Hades extendió su mano hacia la derecha, la misma brilló y de la nada apareció una persona. Nero mostró una expresión de sorpresa mientras alzaba una de sus cejas, viendo a la pequeñita niña que acababa de aparecer. Ella es una niña de ojos y cabello azul con un rostro inexpresivo, vistiendo una fina bata blanca que parecía quirúrgica. Observa. Hades acercó su mano izquierda hacia la peli azul, cerró su puño fuertemente y cuando lo hizo, se materializó un grillete en el cuello de la chica. El mismo estaba conectado a una cadena que apareció en la mano de Hades. ¿Lo ves? Depravado. No es lo que piensas, idiota, ella fue un premio que apareció por triunfar en el ataque, bueno en realidad era tu premio pero ¿qué más da?, dijo haciendo desaparecer la cadena alzándose de hombros. Nero se extrañó por esa última parte. ¿Mi premio? Sí, apareció poco después que repelieras a esos 3, la pobre solo se quedó observando el lugar donde desapareciste sin mover un solo músculo hasta que yo la reclamé. Una vez tomas la recompensa se activa algo llamado pacto de esclavitud, aún no sé todos los detalles pero está muy interesante. ¿Pacto de esclavitud? Para resumirlo, el alma en sí te acepta como nuevo amo, supongo que deben haber muchas cosas detrás de eso pero en general así funciona. Nero no dijo nada limitándose a solo alzar una de sus cejas. Aún no me crees, en ese caso púdrete. No tienes vocación para estas cosas, ¿sabes? Hades cubrió su rostro con su mano, haciendo sus ojos hacia arriba cansado de hablar con este descendiente de Esparda. Tienes un verdadero talento para irritar a la gente, mereces una patada en el trasero. ¿Y qué te detiene?, preguntó Nero extendiendo los brazos con una sonrisa confiada provocándolo a ir por él.
Hades respiró profundamente antes de responder. Por más que me gustaría, eso ya no es posible, estás muy lejos. ¿Qué? Hades antes de responder volvió a alzar su mano mostrando 4 dedos. 4, última esperanza, ganaste chico, de verdad lo hiciste, repeliste a 3 invasores que han acabado con varios mundos, no está mal, sin embargo, Hades de repente juntó sus manos poniendo una seria expresión continuando. Última esperanza, esa infeliz peli blanca sea lo que sea que hizo te llevó a otro lugar, un ataque, no, una defensa o algo así te sacó del juego por completo, ahora estás jodido, muy jodido. Nero al escuchar eso entendió lo que pasó. Esa chica, esa perra me llevó a otro mundo, ¿no es así? Sí, lamento decirte que sí. El cazademonios alzó la mirada llevando sus manos a su nuca tratando de digerir la amarga noticia. Maldita sea, ¿qué se supone que haga ahora? No es como que tengas muchas opciones, pero sí hay un par de cosas que puedes hacer. Verás, ese mundo al que llegaste también está bajo ataque, creo que ellos lo llaman olas de calamidad. Si quieres mi consejo, repele esas olas hasta que lleguen otros invasores, uno de ellos deberá tener la habilidad de transportarse entre dimensiones, arrebátales su poder y úsalo en su contra. Es un plan arriesgado, tiene sentido sí, pero... Con una expresión decepcionada Nero pensaba en lo ocurrido antes de ser interrumpido por Hades. Lo que pasó en Fortuna lo sé, no debe ser fácil motivarse cuando pierdes tu hogar, supongo que había personas importantes para ti, cientos de almas esperando entrar al inframundo, esa maldita entrada está colapsada, fallaste en protegerlas, ¿eso es lo que te atormenta? Cerrando sus puños el peli blanco miró con desprecio a Hades por esas palabras. ¿Se estaba burlando? ¡Qué despreciable! Pero Hades continuaría hasta decirle algo que le dio esperanza. Odio repetir las cosas, pero haré una excepción, recuérdalo muy bien muchachito porque esta es la última vez que lo oirás. Nero puso mucha atención a las palabras que escucharía, las palabras que serían su motivación para seguir adelante. Roba sus poderes. Si ellos pueden tomar fuerzas de otros mundos, nada nos impide hacer lo mismo, deberá haber una que otra habilidad que rompa las leyes de la vida, traer de vuelta a la vida pasó de algo imposible a ser posible para idiotas como tú. El cazademonios quedó serio mientras Hades sonreía riéndose de la situación. No te mentiré, no será fácil, estás débil, y dudo que esas olas de este mundo sean un paseo por el parque, tendrás que esforzarte más de lo que crees, aún así, creo que puedes romper todo alrededor y encontrar tu camino de vuelta. Ya cállate. Gritó Nero, Hades daba largos discursos y no se daba cuenta de eso. ¿Te atreves a hablarme así? Solo cierra la boca y déjame hablar. Hades puso una mirada severa ante esa insolencia. Escúchame gobernante de pacotilla, ya entendí, no es diferente a lo que he vivido, tipos malos a los cuales hay que partirles la cara, esto es lo mismo solo que con pasos extra, tengo claro qué hacer, encontraré el camino a casa y los haré pagar. Diciendo eso dio media vuelta dándole la espalda a Hades listo para salir de esa realidad. Bien dicho, te deseo suerte. ¿Sabes? No sé por qué me estás ayudando pero gracias, no eres tan mal sujeto para ser el gobernante del inframundo. Dijo Nero con una sonrisa sarcástica, poniendo entre comillas esas últimas palabras. Serás idiota, no tengas una idea equivocada, esto lo hice porque estoy perdiendo un buen soldado y te quiero de vuelta, pienso no solo repeler los ataques contrarios, sino también invadir los mundos de estos asquerosos, si te tengo aquí serás una buena pieza. Ya veo, suerte con eso. De repente Nero sintió una sacudida en todo su cuerpo dejándolo paralizado, así, olvidé decirte, tengo un pequeño asunto aún pendiente contigo, diciendo esto Hades se puso en pie, bajando los escalones para ponerse delante del peli blanco. ¿Qué significa esto? ¿Qué quieres, desgraciado? Nero trataba de moverse con todas sus fuerzas pero era inútil. Hades le dio un pequeño empujón, haciendo que Nero cayera de manera muy lenta hacia atrás. El suelo donde caía se abrió mientras Hades sujetaba fuerte su brazo demoníaco. Nero apenas pudo voltear la mirada justo a tiempo para verlo separar la Yamato de su brazo. ¿Qué haces? ¿Qué crees que haces, maldito? Lo siento chico, te fuiste de este mundo y debo llenar el vacío que dejaste, tengo en mente a la persona indicada pero este ocupa su arma. Vete a la mierda, maldito. Eso no te pertenece. Gritaba Nero mientras caía por el agujero solo viendo sonreír a Hades. Deja de quejarte, no puedo permitir que esta espada salga de nuestro mundo, si cae en manos del enemigo podría ser el fin de muchos mundos, tendrás que sobrevivir sin ella pero no te preocupes, te dejé un par de juguetitos para ayudarte. Al darse cuenta que no podía oponer resistencia el joven caballero dejó de pelear resignándose.
ya no valía la pena luchar contra lo inevitable, lo mejor que podía hacer era guardar fuerzas para lo que vendría. Estará completamente solo en un mundo que no conoce y solo será cuestión de tiempo para que vinieran por él. Prepárate chico, de las puertas dimensiones caerán monstruos, villanos, héroes, brujas, servants, monarcas y dioses, deberás estar listo para acabar con lo que se te ponga al frente. Después de escuchar eso último, Nero abrió los ojos encontrándose en ese bosque nuevamente. Respiró profundamente una vez sintiendo de nuevo el dolor recorrer cada extremidad de su cuerpo. Maldición, dijo sujetando su adolorida pierna. Alzó un poco su pantalón recordando que esa era la pierna en la que aquel sujeto lo había herido con el gancho en que había transformado su cadena. La pierna en sí ya no sangraba, pero la piel alrededor de la herida estaba morada pasando a un tono negro en algunos puntos, no se estaba recuperando de las heridas hechas por las armas de esos sujetos. Su espalda donde atacó la chica con la guadaña y el costado donde impactó la bola de hierro estaban de la misma manera, esto no era algo bueno. Por todo lado en donde mirara la situación no era buena, sin embargo, también tendría buenas noticias. Estas empezaron con el graznido de los cuervos demoníacos. De nuevo las demoníacas aves llamaban su atención, haciendo que el peli blanco volteara esta vez para ver a dos de ellas retorciéndose mientras morían. El tercero alzó vuelo alejándose al mismo tiempo que los dos en tierra comenzaban a desaparecer dejando una estela de humo y algo más, como en un videojuego las aves al morir dejaron recompensas. Eso es de lo que estoy hablando, dijo Nero con una sonrisa confiada, poniéndose a duras penas en pie para recoger sus recompensas. El primer cuervo le dio dos objetos que él ya conocía. Se agachó tomando ambos. Espada Red Queen adquirida. Arma de fuego Blue Rose adquirida. ¿Y esto? Una vez tomó sus armas, en la parte inferior de su visión apareció ese mensaje informativo. El cazademonios sacudió su cabeza pensando que tal vez estaba alucinando, dejando esa idea de lado al ver las 3 recompensas que acababa de dejar el segundo cuervo. Los mismos no eran objetos convencionales, no era un experto en el tema, pero por lo que miraba parecían ser objetos de apoyo. Brújula de reacción adquirida. Campana resonante pequeña adquirida. Anillo del inframundo adquirido. Cada uno de esos artículos parecía tener propiedades únicas, aunque por el momento su funcionamiento era un misterio para Nero. Sin duda Hades se los había dado por una razón. Colocó el anillo en el dedo índice de su mano humana y lo demás lo guardó en el único bolsillo de su abrigo que parecía aún estar intacto antes de dar un par de pasos, viendo colina abajo una gran ciudad a la distancia. Sin duda ese sería su siguiente destino y el comienzo de una enorme aventura en este nuevo mundo. Pero eso es historia para otro día. Hola a todos. Un cordial saludo, espero hayan disfrutado el capítulo de esta historia. Si fue así, no se olviden de darle like al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. También recuerden estar atentos a futuras actualizaciones, con esto ayudas a hacer crecer el canal y no perderte momentos memorables por venir. Gracias y sin más que decir me despido y hasta la próxima.